sino un bosque que, en todas las áreas del derecho, iniciador de los estudios de derecho público modernos, pues aquí en Venezuela. Y bueno, esa es la razón por la cual este espacio se llama así, Aula Cátedra Moles Cauvet. Nosotros nos reunimos aquí una vez al mes, tratando de extraer el conocimiento, la experiencia, las reflexiones de expertos en distintos temas que interesan al derecho público y al derecho internacional, al derecho constitucional, al administrativo, al financiero, y siempre tratando de que sean temas teóricos que impliquen, digamos, como es la propia actividad universitaria, el indagar nuevos conocimientos, preguntarse sobre los nuevos conceptos, los antiguos también, ¿no? Y tratar de ir cada vez más, pues, perfeccionando ese conocimiento. Pero también queremos que de alguna manera sean temas que tengan actualidad para que le lleguen un poco también al público en general, que no se quede en el cenáculo pues, de un centro cerrado universitario, sino abierto hacia la comunidad. Esa es la labor también propia de toda universidad, la labor de extensión. Y entonces estamos tratando siempre de buscar temas que generen interés. Uno de esos temas que generan mucho interés en la comunidad jurídica es el tema relativo al sistema de justicia, a la administración de justicia. Y ya llevamos 2 o 3 meses, sí, 2 o 3 meses en que nos hemos estado dedicando al tema de la justicia. Hablamos inicialmente de la justicia telemática. Fue un evento que contó con muchísima asistencia de público, despertó mucho interés, preguntas, observaciones, y fue justamente con el ponente del día de hoy, con el profesor Álvaro Badel Madrid. Y hubo la sugerencia del público de que tuviéramos una próxima reunión con él mismo sobre un tema vinculado a la misma materia judicial, pues al tema de la justicia. El mes pasado, de nuevo, volvimos con el tema de la justicia, dándonos un poco con el profesor Rafael Chavero, sobre las debilidades del Poder Judicial actual, del sistema de justicia actual, y cuáles podrían ser algunas vías para solucionar esas debilidades o reforzar un poco el sistema, ¿no? Y este mes accedió muy amablemente de nuevo el profesor Álvaro Badel Madrid a conversar con nosotros otra vez. Va de alguna manera a tocar el tema de la justicia telemática, pero en realidad su preocupación en el día de hoy es sobre un tema de verdad muy actual y de mucho interés, como es el del arbitraje. Un tema que a veces uno lo ha visto como lo conversábamos con él ahorita cuando estábamos en los prolegómenos, eh, como que, como que algo colateral, como algo auxiliar, como, digamos, una cosa que de menor cuantía, podríamos decir, casi, cuando en realidad no es así. Pues él mismo me lo comentaba, de cómo que lo natural debería ser que los conflictos se resuelvan con base en el acuerdo de las partes que se encuentran en conflicto. Obviamente, las partes que se encuentran en conflicto no han encontrado una solución de mutuo acuerdo, pero pueden ponerse de acuerdo sobre la manera de llegar a esa solución, que la haga otro, que es otro imparcial y a través de un procedimiento que le brinde posibilidades de defensa y de prueba y de alegatos a ambas partes y que por lo tanto sea satisfactorio para ambas partes. Y bueno, y el arbitraje pareciera que eso, porque las partes pueden un poco diseñar la manera como se va a llevar adelante ese procedimiento e incluso participar en la manera como van a ser seleccionadas las personas que van o sea, estas personas gozan de la legitimidad que nace de la propia voluntad de las partes. Bueno, digo yo, no sé, el experto aquí es el profesor Álvaro Badel y él nos va a hablar de eso, ¿no? Entonces, Álvaro Badel además está una persona autorizada para hablarnos de estos temas. Él es un profesor de Derecho
tiene especialidad en Derecho Procesal, da clase desde hace mucho tiempo, desde el 18 creo, ya tiene varios años dando clase en la Universidad Católica Andrés Bello, su alma mater, y da clase tanto en el pregrado como en el posgrado de estas materias, también en la Universidad Central en el posgrado. Y además de eso, pues entonces tener ese conocimiento teórico necesario para poder enseñar a otros, a los que están aprendiendo. También tiene el conocimiento práctico. Él es miembro desde hace mucho tiempo también de un prestigioso y exitoso escritorio de abogados, Badel y Grau, que es un escritorio muy particular porque no solo se interesa por el litigio en sí mismo, sino también por la difusión jurídica. Hay muchas publicaciones, muchos eventos, casi que como un centro de investigación, podríamos decir que fue, y no es gratuito, es que sus integrantes son profesores universitarios y siempre pues, vinculan el aprendizaje, la enseñanza y el ejercicio profesional. Además de eso, el profesor Badel tiene un título que lo hace más apropiado para la conversación de hoy, que es la de ser presidente honorario de la Asociación Venezolana de Arbitraje. Eso significa que conoce bien del arbitraje. Así que hoy él se ofreció para que tuviéramos una conversación más que una charla, aun cuando es él el que sabe del tema, pero muchas de las cosas que hemos estado conversando o preguntas que nos han hecho del público, que ya sabía pues que íbamos a tener este conversatorio o esta charla, se hacen preguntas, sobre todo en su vinculación, la vinculación del arbitraje con la justicia estatal, digámoslo así, ¿no? La justicia que es una función del Estado. Y de repente, a lo mejor, quizá podríamos comenzar por ahí, Álvaro, justamente para que nos des tu visión de cómo es la relación del árbitro y la actividad del juez. O sea, que, cómo se relacionan esas dos formas de resolver conflictos. ¿Qué oímos? Bien, caramba, muchísimas gracias al doctor Gustavo Urdaneta, del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, y en particular a la cátedra Maule Cauvet, que por supuesto es nuevamente un honor poder visitar esta aula y bueno, sí, conversar un poco de estos temas que se hacen tan necesarios a los fines de su difusión, sobre todo. Ya hablamos de telemática en algún momento, que son conceptos para nosotros novedosos, telemática jurídica en concreto, y sigue siendo hoy el tema, por supuesto, era una segunda parte de justicia telemática, pero con un enfoque más hacia el arbitraje. Es decir, podemos hacer arbitraje por vía telemática, cómo sería, cómo se está, dónde estamos, por ejemplo, parados en Venezuela en justicia telemática arbitral, y la necesaria relación pues, que tiene que haber entre el Poder Judicial y el arbitraje dentro de la unicidad de jurisdicción, que por supuesto es el concepto que se maneja. Pues no es que estamos hablando de una jurisdicción distinta a la jurisdicción arbitral o la jurisdicción judicial. La jurisdicción es una, y ese poder de resolución de los conflictos entre las partes con el ius imperium incluso, pues aun cuando es exclusivo de los árbitros, la fase de ejecución, sin embargo, los árbitros conocemos plenamente en la fase de sustanciación y en la fase de resolución, y por eso hablamos de que realmente estamos ante una única jurisdicción. Creo que es obligatorio comenzar entonces un poco esta conversación, pues por supuesto refiriéndonos al artículo 253 y al 258, ambos de la Constitución, porque es que a partir precisamente de la Constitución del 99 se da la importancia de rango constitucional a los otros medios distintos a la jurisdicción ordinaria, y hablamos de los medios alternos de resolución de conflictos, como fórmulas de autosatisfacción de esas diferencias que puede haber entre las partes, y tal como lo mencionaba acertadamente
el doctor Gustavo Urdaneta, pues básicamente siempre la primera opción y la primera solución cuando hay diferencias entre las partes es la salida, la resolución o esa pues, alternativa que se toma de que sean las mismas partes que a través de un proceso de conciliación, de conversación directa, de ceder un poco o mucho y lograr una satisfacción que la resolución de esas diferencias que tenga pleno reconocimiento del uso de la autonomía de la voluntad de las partes. Y es el secreto de estos medios de resolución de conflictos. La prelación que siempre va a tener el principio que está recogido en nuestro Código Civil en el artículo 1159, de que los contratos son ley entre las partes y las partes deben someterse a ellos con la misma fuerza vinculante de la ley. Cuando las partes podemos entonces resolver sobre la base de la autonomía y la voluntad que nos hemos, que podemos discernir dentro de cualquier situación donde sea posible actos de disposición, lógicamente, porque donde no quepan los actos de disposición, entonces aquí estaremos hablando de un terreno en donde tiene que ceder la jurisdicción desde el punto de vista de esos medios de autocomposición hacia el poder del Estado, ahí sí, porque estamos hablando entonces ya de materias en donde el orden público tiene una vinculación necesaria, porque estamos hablando de interés general, de orden público, de que hay algún interés supremo en juego que es tutelado de una manera muy especial por el ordenamiento jurídico. Entonces hablamos de intereses de menores, cuando estamos hablando de temas de familia, cuando estamos hablando de capacidad de Estado, cuando estamos hablando de órganos, cuando estamos hablando de los entes de poderes públicos que tienen fueros especiales, etcétera, donde sí ciertamente no tiene tanta cabida ya la autonomía y la voluntad de las partes. Entonces, el artículo 253 de la Constitución establece la potestad de administrar justicia, emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Y luego, cuando se habla en esa misma norma del sistema de justicia, se dice el sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determinen la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia. Al final nombra a los ciudadanos y incluso los abogados autorizados para el ejercicio. Entonces aquí se hace la primera mención de los medios alternos de resolución de conflicto. Y el artículo 258 remata la concepción de esta ampliación de la jurisdicción diciendo la ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegidos o elegidas por votación universal. La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos. Sobre la base de estas disposiciones de rango constitucional y en aplicación de la ley de arbitraje comercial, que en Venezuela, tomando el modelo de la ley UNCITRAL, entra en vigencia la ley de arbitraje comercial en abril, el 6 de abril de 1998, pues a partir del 98 y apuntalado por la Constitución del 99, comienza en esa etapa legislativa, pues todo un movimiento destinado a la necesaria relación, la interrelación que tiene que haber entre el Poder Judicial y los árbitros. ¿De qué manera se vinculan los jueces y los árbitros? Bueno, nosotros los árbitros requerimos del auxilio del Poder Judicial y es muy frecuente, ¿verdad?, una relación armónica y cada día abogamos porque sea, digamos, prolifere más el uso de las cláusulas arbitrales, lo que va a incidir en la mayor sustanciación de arbitraje como medio de resolución de conflictos,
Y esto va a tener el beneficio de ayuda a la descongestión de la jurisdicción ordinaria de una cantidad de temas que son básicamente contractuales y que podríamos deslastrar al Poder Judicial de muchísimo trabajo para que se pueda centrar el Poder Judicial en la resolución de los conflictos en donde realmente sí tiene competencia exclusiva para ellos. ¿Cuáles serían básicamente algunos de los de esos elementos que vinculan definitivamente el Poder Judicial con los arbitrajes? Bueno, la misma ley de arbitraje comercial, en su artículo 17, hace una referencia a la designación de árbitros. Entonces, en aquellos casos en donde se ha decidido que la designación del árbitro para la resolución del conflicto siempre tendrá que ser en números impares, 1, 3 o 5, siempre en números impares. Por supuesto, 5 parece mucho. 1 para causas, digamos, de poca cuantía y asuntos que no requieran, pues, de mucho, que no sean tan complicados, suelen ser resueltos por el árbitro único. Pero ¿qué ocurre cuando las partes no se ponen de acuerdo en la designación del árbitro único? Muchas veces las partes en la narración, en el desarrollo de la cláusula compromisoria, se ponen muy creativos, se ponen a establecer requisitos, que la persona que va a ser árbitro tenga 2 posgrados, hable 3 idiomas y tenga 35 años de graduado. Entonces, en la medida que colocamos más requisitos, bueno, más problemas podemos conseguir para la designación de ese árbitro único, para ponernos de acuerdo, y por eso es que precisamente cuando las partes no logran llegar a un acuerdo sobre la designación del árbitro único, el artículo 17 de la ley de arbitraje comercial, entonces señala que las partes deben acudir por ante el tribunal, dice el artículo 17, en su parte infine, a falta de acuerdo entre las partes en el arbitraje con árbitro único, la designación será hecha a petición de una de las partes por el juez competente de primera instancia. Entonces, ahí tenemos un primer ejemplo en donde acudimos ante la jurisdicción ordinaria en procura del auxilio judicial. Si esto es bueno o no es bueno, si es conveniente o no es conveniente, si alguien quiere que se profundice sobre esto, puede formular alguna pregunta. Yo sencillamente la potestad está prevista en los jueces de colaborar con, digamos, en el arbitraje desde el punto de vista de la designación del árbitro único y, lógicamente, la pregunta que el público oyente, los asistentes a esta actividad tan interesante del día de hoy podrían formular, bueno, ¿y de dónde saca el juez ese árbitro? Bueno, lógicamente es plena potestad la que se le está atribuyendo según el artículo 17 de la ley de arbitraje comercial para que haga la designación según su libre saber y entender. Es una fórmula que lo que busca es solucionar la falta de acuerdo entre las partes para la designación del árbitro único, y el juez tendrá seguramente una lista. Suelen tener los jueces el ejercicio profesional de estos años, pues ya son más 36 años visitando tribunales como litigantes, pues los jueces suelen tener lista de peritos de toda índole, listas de abogados que pueden ser designados como jueces asociados, y en esas listas me imagino que pues ellos acudirán a quienes aspiren en algún momento a poder resolver causas arbitrales, y entonces tendrán esa potestad. Otra de las potestades muy importantes que tienen también los jueces, y son formas que
de colaboración a la justicia arbitral es, por supuesto, cuando hablamos de tutela cautelar. Los árbitros tenemos la potestad de decretar medidas cautelares reconocidas en la ley de arbitraje comercial, ¿verdad? Y ha sido recogido, además, pues, por los reglamentos de los centros de arbitraje que tenemos en Venezuela. El Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, que es el centro de arbitraje de Benanchan, de la Cámara Venezolana Americana de Comercio, y el otro centro de arbitraje, que es el centro de arbitraje de la Cámara de Caracas. Ambos prevén la posibilidad del auxilio judicial en materia de tutela cautelar. ¿Por qué? Bueno, porque decretada la medida preventiva por los árbitros, pues los árbitros carecemos del ius imperium. Hemos dicho que ciertamente dentro de la autonomía de la voluntad de las partes, que nos permite tener una justicia por consenso y poder designar de común acuerdo a quien ha de resolver determinadas diferencias entre las partes, bien por vía de mediación o de arbitraje, pues sin embargo no tenemos la posibilidad de la obligación de hacer ejecutar las decisiones que a través de laudos se dictan en el caso de los arbitrajes, y para ello entonces requerimos el auxilio judicial. Entonces los árbitros, a través de los centros de arbitraje, cuando se trata de arbitrajes administrados, oficiamos para que a través de los tribunales competentes, en este caso los tribunales ejecutores de medidas, que son los tribunales de municipio, se lleve adelante la fase de ejecución de la medida de embargo, de prohibición de enajenar y gravar, de secuestro de bienes determinados, una innominada que se decrete, etc. Ese poder amplísimo cautelar que tenemos los árbitros, igual que los jueces, reconocidos jurisprudencialmente incluso que no hay ninguna diferencia entre uno y otro, sin embargo, pues requerimos del auxilio judicial para esa fase de ejecución forzosa. También para la evacuación de pruebas. El artículo 28 de la Ley de Arbitraje Comercial y los reglamentos, insisto, de los centros de arbitraje venezolanos prevén el auxilio judicial para la fase de evacuación de pruebas. Entonces, es posible que en un momento determinado, y ese auxilio judicial, dicho sea de paso, pues no solamente es un auxilio judicial interno, podemos entonces comisionar para que tribunales fuera del país, ¿verdad?, lleven adelante la evacuación de pruebas, porque el testigo, por ejemplo, se encuentra en Ciudad de México, o en Madrid, o aquí mismo en Aruba, o donde fuere, salvo que se deseen utilizar los medios telemáticos y esté previsto en el arbitraje que se está llevando a cabo. A falta de ello, pues podemos acudir al auxilio judicial para la evacuación de pruebas, y los jueces sin ningún problema pues reciben la comisión que se les envíe en ese sentido, y se lleva adelante pues la fase de evacuación de la prueba, y se regresa esa comisión, una vez evacuada la prueba, al expediente de la causa arbitral. Y cierro esta primera intervención, Gustavo, diciendo que de cara al control judicial de los laudos arbitrales, por supuesto, es otra vinculación necesaria entre el Poder Judicial y los árbitros. Está prevista, por supuesto, la posibilidad de controlar, debe ser así, la actividad de los árbitros por errores que se puedan cometer, errores de derecho, sobre todo, fundamentalmente, que se puedan cometer en el ejercicio del cargo pues, de árbitro, y por eso está regulada en la Ley de Arbitraje Comercial, y es una norma uniforme en todos los países que han adoptado pues el mismo modelo de la Ley de Arbitraje Comercial, el modelo UNCITRAL, básicamente lo que sería el recurso de nulidad. Entonces, el único recurso que está previsto en la ley para la tramitación o para el control de la actividad de los actos
de los árbitros es el recurso de nulidad, el recurso por definición, y este es un recurso que lógicamente se va a tramitar en sede jurisdiccional. Este es un recurso muy particular y de aquí nos va a dar quizá pie a algunas cosas. Una de las que yo menciono, quizá anticipando, pero solo el abre boca, es si podemos hacer un control judicial del laudo arbitral a través del uso de los medios telemáticos. Esto queda allí y más adelante pues lo conversamos. Entonces esta es una primera forma, un crisol de relaciones entre los jueces y los árbitros que, como habrás visto, desde la constitución del tribunal arbitral, la posibilidad de evacuación de pruebas, la tutela cautelar y todo lo que ella implica, incluso pues también a eso no lo toqué, la posibilidad de que en una causa donde se va a solucionar por arbitraje, sin embargo, antes de constituirse el panel arbitral, se ha establecido que las partes pueden irse a un tribunal, pedir una medida preventiva y decirle al juez, yo voy a iniciar un arbitraje, pero yo requiero que usted me garantice con una tutela cautelar la inmovilización de un patrimonio que me garantice luego la ejecución del laudo arbitral. Y eso está respaldado pues por sentencias que comentaremos y que la Sala Constitucional ha dicho deben los jueces prestar ese auxilio, se decreta la medida cautelar y se establece un lapso dentro del cual entonces la persona que ha obtenido ese beneficio a su favor tiene un lapso para acudir a la justicia arbitral y que se constituya el panel arbitral, y si no lo hace dentro del plazo, por ejemplo, de 30 días siguientes, decae la medida cautelar, pero hasta eso se ha llegado. Entonces, es toda una serie de relaciones que están avaladas por decisiones, por jurisprudencia de nuestro más alto tribunal. Muy interesante todo lo que estás planteando, Álvaro, porque esa es una como de las dudas principales que hay. O sea, la justicia arbitral sustituye completamente a la justicia estatal. Siempre se plantea, o bueno, hay la posibilidad de que se plantee una vez resuelta la controversia por la vía arbitral, el Poder Judicial no tiene nada que decir. Es decir, no se puede revisar esa sentencia. Contra eso se podría oponer, bueno, cosa juzgada. Si no, ¿cuál es el sentido de que haya una sentencia arbitral? Si después eso no va a resolver el conflicto de manera definitiva. Pero y a quien perdió no le quedaría un poco como el mal sabor de que aquí hubo alguna irregularidad y sobre eso no hay ningún tipo de... Eso va a escapar de todo tipo de control por parte del Poder Judicial. Entonces, me gustaría de repente como que te refirieras un poquito más a la relación en ese aspecto justamente de la liberalidad. Ciertamente, dijiste algo, pero totalmente correcto. Las partes nos ponemos de acuerdo en que queremos una justicia por consenso. ¿Y por qué tenemos que luego desvirtuar lo que fue la resolución de este conflicto a través de la justicia por consenso que nosotros procuramos a través de un árbitro o de tres? ¿Por qué tenemos que contaminarlo, si se me permite el término, llevándolo a tribunales? Bueno, básicamente y afortunadamente al día de hoy, se ha entendido en la jurisprudencia patria y a nivel de nuestro más alto tribunal, de la Sala Constitucional, que la interpretación del artículo 44, y no lo voy a leer por supuesto, pero sí mencionar someramente cuáles son las causales únicas que habilitan a los justiciables a pedir la nulidad del laudo arbitral. Entonces, hay unas causales únicas, y estas causales, por ejemplo, cuando se habla de que alguna de las partes estaba afectada por una incapacidad al momento de la celebración del acuerdo arbitral. Bueno, mira, esa parte que suscribió el acuerdo de arbitraje realmente era menor de edad, por ejemplo. No tenía plena capacidad de ejercicio.
o estaba privada en ese momento, y se puede demostrar, del libre ejercicio del raciocinio, porque es una persona que está sometida a un proceso de, no sé, a lo mejor de inhabilitación, y esa persona necesitaba a su tutor suscribiendo ese contrato, cosa que alguien no sabía, y no hubo mala fe. Entonces, realmente por temas que tienen que ver con capacidad, o me vi constreñido a suscribir el arbitraje, y después es que yo pude denunciar cuál fue la causal que me llevó a aquello. Me tenía un familiar secuestrado, yo tuve que firmar, y todo esto se demuestra en un proceso penal que se sustanció, y entonces ahora voy a pedir la nulidad del arbitraje. Entonces es eso, la primera causal es esta, la incapacidad. Cuando ha habido falta de notificación de actos esenciales en la sustanciación del arbitraje o en la designación de los árbitros, es por eso en la cultura arbitral no existe nada que pueda ocurrir a espaldas de quienes están involucrados en el proceso arbitral. Acá jamás puede ocurrir, y por supuesto, por eso es que es una de las causales de nulidad, que yo haga una petición o invoque, por ejemplo, la nulidad del poder de mi contraparte, y él no se entere de inmediato. Cuando yo invoco una causal de nulidad del mandato con el que está actuando mi contendor, inmediatamente esa solicitud que yo formulo, si estamos hablando de sustanciación telemática, inmediatamente se le remite a todas las partes y a los árbitros y al director ejecutivo del centro de arbitraje. Si estamos hablando de un arbitraje donde no hay justicia telemática arbitral, porque imaginemos, bueno, antes de que aquí tuviéramos los centros telematizados de arbitraje, en la justicia pues material, presencial, yo tenía que imprimir tantos ejemplares como parte hubiera, y árbitros también. Entonces eran 3 árbitros más mi contraparte, más el centro de arbitraje. Yo tenía que hacer una impugnación de un poder y enviar 5 ejemplares para que le dieran uno a cada árbitro, uno a mi contraparte, si eran 2 contrapartes, pues a todos los que estuvieran vinculados, de manera que las notificaciones siempre ha sido una cultura importantísima que se respeta en el mundo arbitral. Causales que tengan que ver con la integración del tribunal arbitral cuando no esté bien integrado, o cuando no se ha ajustado a la ley el procedimiento arbitral. Bueno, cuando el laudo se refiere a controversias que no fueron las pactadas, ¿verdad? En el compromiso, es decir, mutatis mutandis, y que se hacer un poco la comparación con la sentencia, cuando hay ultrapetita o extrapetita o citrapetita, es decir, cuando los árbitros van más allá del tema decidente, ¿verdad? Igual, cuando hablamos en derecho administrativo, cuando en el acto administrativo se refiere a aspectos que nunca han sido planteados, ¿verdad? Dentro del procedimiento administrativo, y entonces eso genera que se incorpore un hecho respecto del cual no ha habido el debido contradictorio, y el derecho a la defensa es vulnerado. Por eso esta norma recoge como causal de nulidad que el laudo se refiera a aspectos que no fueron los concebidos por las partes como arbitrables. Cuando se demuestre que el laudo ha sido anulado o suspendido con anterioridad, o cuando el tribunal ante el cual se plantea la nulidad del laudo compruebe que, según la ley, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje, o que la materia sobre la cual versa es contraria al orden público. Entonces, ciertamente esas son las causales, Gustavo, taxativas de nulidad, o que darían pie a la nulidad. De esto podríamos decir que una primera etapa de nuestra jurisprudencia fue más laxa. ¿Por qué? Porque es que el recurso de nulidad contra el laudo arbitral se sustancia ante el Tribunal Superior, que le hubiera correspondido conocer por la materia en relación con el pleito que se está, o la disputa que se está resolviendo, tomando en consideración al tribunal natural donde las partes hubiesen tenido que acudir si no acudiesen
al arbitraje. Entonces, ese es el tribunal superior al que le corresponde conocer de la disputa. Lógicamente, todos inmediatamente al yo decir esto, ya estamos focalizando algo, que la resolución que emana del juez superior, si yo voy a analizar su naturaleza jurídica, si esa es la pregunta que el profesor me hace a mí en el examen, yo le tengo que decir la naturaleza jurídica del acto que emana de un tribunal superior al hacer el juzgamiento de un laudo arbitral es de naturaleza jurisdiccional. Lógicamente, sí, ciertamente estamos en presencia de una sentencia. Ya no estamos en un laudo, sino en una sentencia. Pero la sentencia solo se va a haber pronunciado sobre la procedencia o improcedencia del recurso de nulidad. ¿Qué ocurría? Ocurría que contra la sentencia entonces se interponía el recurso de casación, que es el control natural de la actividad de un juez superior, y se iba a la sala de casación civil el recurso extraordinario de casación. El recurso extraordinario de casación, por definición, básicamente está destinado al control de la actividad de la legalidad en el comportamiento del juez de última instancia. Entonces, en principio no guardaba mucho temor el tema de un recurso de casación por allí, controlando la actividad de un juez superior que había convalidado o anulado un laudo arbitral. Sin embargo, bueno, hay casos excepcionales en donde la casación podía entrar a analizar los hechos. Es la famosa casación sobre los hechos. Y por supuesto que nos daba a quienes practicamos la cultura arbitral sumo temor que estuviesen los jueces de la casación habilitados para hurgar en los casos extraordinarios donde están habilitados para ir a la casación sobre los hechos y pudiesen entonces dictaminar sobre el fondo de la controversia cuando lo propio era que realmente la controversia hubiese sido solucionada a través de un laudo arbitral. Básicamente, fue migrando la cultura del control casacional hasta que se llegó perdón, a la sentencia del caso Van Raalte, que lo tengo aquí fichado, ya lo busco un segundo, porque en esta sentencia del caso Van Raalte fue donde realmente se cambia la jurisprudencia y entonces se llega a la conclusión de la imposibilidad de que se lleve o de que se admita el recurso de casación contra la sentencia de los jueces superiores en materia de nulidad. La sentencia es del 30 de noviembre del año 2011, es sentencia 1773 de la Sala de Casación Civil, y es el caso Van Raalte de Venezuela. A partir de esa sentencia del año 2011, se dice en esa sentencia inclusive que no corresponde al control casacional estar revisando la actividad de los jueces superiores en su función de control de los laudos arbitrales a través del recurso de nulidad, ya que la ley de arbitraje comercial establece que el único recurso que existe contra el laudo arbitral es el recurso de nulidad. Y se dice también en esa sentencia que excepcionalmente se garantiza la posibilidad del control constitucional de la actividad del juez superior a través de el recurso de revisión en la sala constitucional y amparo constitucional contra esa sentencia si fuesen concurrentes los elementos o para la revisión, por ejemplo, que se hubieran violado en la sentencia del juez superior criterios vinculantes de la sala constitucional
o si se violan directamente pues, derechos constitucionales de las partes en esa actividad del juez superior. Entonces lo que prospera, lo que procedería sería ir a la vía del amparo constitucional. Entonces, bueno, sobre esto, ya realmente después del año 2011 en adelante ha sido reiterativa la doctrina jurisprudencial tanto de la Sala Constitucional como de la misma Sala de Casación al negar los recursos de casación en esta materia. Y bueno, como bien sabemos, afortunadamente ya no van a la Sala Constitucional, porque es que hoy en día la Sala Constitucional, pues la tesis que se ha adoptado y que hoy en día impera es básicamente pues que la casación, cuando estamos hablando de delaciones que tienen que ver con delaciones de forma en la sentencia, la sala, a la vez que corrige o detecta ciertamente los vicios que fuesen denunciados en un recurso de casación de forma, sin embargo, inmediatamente pues corrige y entra a decidir el fondo. Entonces, imagínense, tendríamos una tercera instancia que estaría decidiendo en materia de arbitraje. Eso realmente, a partir de la sentencia Van Raalte, pues se erradicó y tenemos la garantía de que entonces los laudos arbitrales, una vez que son revisados, se suelen los porcentajes de sentencias de recursos de nulidad que han cambiado laudos arbitrales es bajísimo. El doctor Pedro Rengel, miembro de la Asociación Venezolana de Arbitraje, también directivo, miembro de la Comisión de Enlace de la Asociación Venezolana de Arbitraje. La Comisión de Enlace es una comisión de enlace con el Poder Judicial, que al final podemos hacer alguna referencia. Pues mira, él tiene las estadísticas estudiadas y ha sido bajísimo el porcentaje, como un 2%, si mal no recuerdo, el porcentaje de sentencias que han sido realmente pues, anuladas. En general, son desestimados los recursos de nulidad contra laudos arbitrales. Discúlpame lo largo de la respuesta. No, pero eso está en uno de los temas fundamentales, pero creo yo, ¿no? En esta materia. En definitiva, pareciera claro, pues, que la idea con el arbitraje es que el conflicto lo resuelve el tribunal arbitral. Que hay algún control es una especie de casación, pues, o el recurso de nulidad, pues que no va al fondo, no va de nuevo a juzgar el caso, pues, sino exactamente, a ver si en la sentencia se cometieron algunas irregularidades de tal calibre, pues que... Vicios en la aplicación de la ley. Vicios en la aplicación de la ley. Eso es. Bueno, está muy bueno. Eso no deja de tener una gran ventaja también, porque los juicios no son eternos, entonces, ¿no? No hay revisión, Sí. ¿no? Mira, la vía arbitral, un juicio, o sea, un proceso arbitral suele durar un año. Desde el día que comienza hasta que se dicta el laudo, el promedio podríamos decir que es de un año. Y fíjate, te quería preguntar entonces en relación con eso, Álvaro. Hace poquito yo oí en un evento que hubo, seguramente tú también lo oíste, creo que fue del CENLAE, sobre el arbitraje a nivel latinoamericano, y alguien habló, creo que fue de Ecuador, sobre el juicio breve en materia arbitral. Esa era mi pregunta. ¿Son muy largos los juicios? ¿Se pueden utilizar los mecanismos telemáticos en materia arbitral? Mira, en materia, empezando por eso último, telemática está totalmente... Venezuela, por ejemplo, está en el contexto de todas las naciones latinoamericanas en el mismo nivel, porque tenemos nuestros dos centros de arbitraje, reformaron sus reglamentos, el CERCA lo hizo en febrero de 2019 y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas pues acaba de estrenar reglamento ahora, pues recientemente, a partir del año 2021, o sea, en el año 2020, en plena pandemia, se dictaron unas normas que permitían llevar adelante la sustanciación de las audiencias telemáticamente, y al día de hoy que estamos conversando, ya hay un reglamento que ha incluido la justicia telemática. Entonces,
¿Cuánto dura un proceso arbitral? Mira, un proceso arbitral para laudar es una experiencia que se repite de las normas UCITRAL y está acogido así en casi todas las leyes de arbitraje que recogen las mismas normas UCITRAL, y por eso te hablamos se habla de un año. Suele ser así. Quizá un poco más, un poco menos. Ahora, los reglamentos adicionalmente, ese es el reglamento, digamos, el procedimiento ordinario. El reglamento, por ejemplo, del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas tiene el reglamento expedito, se llama así. Es un reglamento, el procedimiento, perdón, expedito. Y el procedimiento expedito es para causas de menor cuantía, y como su nombre lo dice, podríamos mutati mutandi y decir que es como el procedimiento breve y el procedimiento ordinario. El procedimiento breve es judicial y el procedimiento ordinario. Entonces, en el procedimiento ordinario contestamos la demanda dentro de los 20 días, y en el procedimiento breve, pues son 2 días. Entonces, lógicamente, en el procedimiento expedito, en materia de arbitraje, pues son procedimientos abreviados, pero en ambos casos, sean abreviados o no lo sean, estamos hablando de que lo primero se conoce con antelación cuál va a ser la duración, porque las partes somos las primeras en que establecemos cuál es la duración. Aparte nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a promover pruebas. ¿Cuánto es el lapso? Bueno, mire, nos ponemos de acuerdo, vamos a promover igual que el CPC, 15 días, no vale, necesitamos más, o eso es demasiado. 7 días hábiles, 7 días. Y para evacuar las pruebas, bueno, vamos a establecer 20 días hábiles. Perfecto. Ese es el lapso de pruebas de nosotros para este caso en particular. Entonces, los reglamentos no establecen lapso de prueba. Siempre las partes, eso es algo que se ponen de acuerdo con los árbitros y lo van a desarrollar. Y por eso siempre suelen ser los términos que tienen los arbitrajes de duración, un año. Por aquí veo una pregunta, si me permites leerla, Carlos. Sí, cómo no. Yo creo que han hecho preguntas muy interesantes y de repente tú las podrías ir. Yo veo una que dice que qué tan expedita en la práctica real es recibir auxilio del sistema de justicia en la vacación de pruebas. Me llama la atención particularmente en el derecho marítimo la necesidad perentoria de una inspección judicial antes del zarpe del buque. Sí, bueno, es que en el derecho marítimo inclusive está la prohibición de zarpe como una medida anticipada también, ¿verdad? Pero sí es expedita, o sea, esa solicitud que hacemos a los jueces, ¿verdad? Por supuesto se canaliza a través de el director ejecutivo del respectivo centro de arbitraje. El director ejecutivo remite la comisión a las unidades de recepción y distribución de documentos de los tribunales ordinarios, y ahí, por supuesto, se ejecuta un sorteo, y una vez que se ha sorteado, al juez que recibe la comisión, pues es cuestión de ir a hablar con el juez y pedirle que con urgencia se traslade, se jura la urgencia del caso, porque necesitamos una inspección como la que Américo está planteando, y el juez debería fijar la fecha oportunamente. Podrían ser los árbitros quienes practiquen la inspección judicial, participarían junto al juez de municipio. Ok. No, la prueba de inspección judicial, su nombre lo dice, es una inspección que realiza el juez, y el juez, utilizando los sentidos, deja constancia de lo que percibe por cualquiera de ellos. Tenemos que pedir auxilio a un juez para una inspección judicial. Hay pruebas en donde resulta quizá posible llevarla adelante, un interrogatorio de un testigo, pero una inspección judicial está reservada para los jueces en mi criterio, y por ello yo pediría siempre el auxilio de los jueces. Recuerden ustedes otra cosa, si estamos hablando de Venezuela, y si estamos hablando, por ejemplo, de organismos públicos, no es muy fácil que a usted lo dejen entrar a la superintendencia de banco si es un árbitro particular, porque usted diga que va a hacer una inspección que usted mismo decretó, además. Entonces, yo no tengo ninguna duda en pedir el auxilio judicial y ordeno oficiar al Poder Judicial para que a través de un juez se realice esa inspección en un archivo que consta en la superintendencia de banco.
Entonces, bueno, ya está respondida por allí a esa. Y alguien por aquí decía, en la práctica, bueno, es la misma pregunta. Doctor Álvaro, los árbitros no pueden ejecutar sus propios laudos. Me pregunto, ¿existen excepciones? Aprovecho para enviar mi felicitaciones al doctor Gustavo Urdaneta por la iniciativa y al doctor Baer. Muchísimas gracias a Kimberly Quiñones. Bueno, miren, José sí, Enrique Méndez, es José Enrique Méndez. Kimberly ah, nos la reenvía. ok. Perdón. Exacto. Entonces, los árbitros realmente no pueden ejecutar sus propias decisiones, pero pueden haber excepciones. Mira, José Enrique, sí, pueden haber excepciones y suele ser muy gráfica la prohibición de enajenar y grabar. Yo he sido designado, por ejemplo, árbitro de emergencia para dictar una prohibición de enajenar y grabar un inmueble en una ejecución de hipoteca. Esa sería perder el tiempo y hasta necio enviárselo a los tribunales para que un juez lo remita a el registrado subalterno. Hoy en día ya el árbitro se lo remite a los directores ejecutivos del centro de arbitraje, cuando estamos hablando de un arbitraje administrado, y los directores ejecutivos ofician a los registradores y le dicen, anexo le remito la medida cautelar de prohibición de enajenar y grabar que ha decretado el árbitro único Álvaro del Madrid en la causa tal contra cual en relación con tal inmueble, y va el laudo parcial, que es como se llama este laudo, anexo en copia certificada, y los registradores sin ningún inconveniente, ya ellos ordinariamente le dan pie a eso. Entonces, fíjate, allí es un ejemplo de una ejecución que ha hecho un árbitro, porque eso realmente no requirió ejecución. Cuando hablamos de la necesidad de ejecución, cuando hay una ejecución forzada, yo no puedo ir a hacer un embargo preventivo de unos bienes y llegar a un inmueble y decir, yo vengo a embargar, porque no tengo la potestad de pedir, de utilizar la fuerza pública para que incluso se abra un da la coercibilidad al juez, que es el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil, pues, y el 253 de la misma Constitución, se sobrepongan sobre la potestad de las partes y se pueda ejecutar esa decisión. Y si estoy de acuerdo en esta otra pregunta que hacen por acá, Paola Leal, ¿estás de acuerdo con la jurisprudencia que comentó sobre que se niega el recurso de casación? Sí, estoy de acuerdo en que ya no haya recurso de casación. ¿Será más gravoso tener que ir a la sala constitucional en vía de amparo o revisión? No. Realmente más gravosa es la exposición que se tenía a que sea la sala de casación civil la que pueda entrar a resolver la controversia, y hoy en día, insisto, más aún cuando Venezuela ha dado un giro a lo que es el recurso de casación, y básicamente la sala de casación civil se comporta como una instancia decisora que puede entrar a resolver la controversia en aras del principio de celeridad, es lo que dice la sala. Porque yo voy a regresar si esta sentencia está inmotivada, que es un recurso de casación de forma por violación del artículo 243 en el ordinal cuarto del CPC, y es nula por el 244, y articula un recurso de casación? Porque voy a regresarlo. Vamos a hacer una cosa, ahora yo la motivo bien y entonces entro a juzgar. Eso realmente es un riesgo, y por eso sí estoy de acuerdo con la sentencia del caso Van Ralt. Muchísimas gracias, Ángel Gómez, por tu criterio, felicitando. La doctora Cecilia Sosa, qué bueno, doctora Cecilia Sosa, que nos visita, qué honor además. Y hay otras personas pues que se agregan a esta lista de gente que nos ve, que saludamos con mucho aprecio. Carlos Ramírez López, antes estaba por allí. Bueno, Carlos Luis Carrillo Artiles, Antonio Silva Aranguren, muchos saludos a todos. Las cualidades para ser árbitro son diferentes de ser mediador, no, doctora. Realmente para ser mediador y árbitro, las listas están establecidas. Básicamente se requiere, pues incluso para ser árbitro no se requiere ni siquiera ser abogado, porque tenemos en las listas de los centros de arbitraje árbitros
o mediadores que son ingenieros, economistas, administradores, arquitectos, porque también sabemos que hay la posibilidad de resolver causas a través de la equidad, y en ese caso, pues los arbitrajes de equidad permiten que los árbitros y mediadores pues, puedan ejercer sin ser profesionales del derecho. Para ser árbitro lo que se requiere, pues quizá tener la experiencia de la formación profesional de cuarto nivel, es decir, algunas de las especialidades de los posgrados en cualquiera de sus ramas, aunque esto no esté escrito, pero sé que es la selección natural que hacen los centros de arbitraje, ya que se trata de pues, causas que tengan que ver con problemas civiles, mercantiles o del índole que sea, laborales, arrendaticios, etcétera. Y realmente pues se puede ser árbitro, se puede ser mediador y se puede pertenecer a ese grupo en donde se está en las dos listas, las de árbitros y la de mediadores. Espero haberle aclarado a la doctora Sosa. Y Wilfredo. Te preguntaría yo le añadiría, Sí. Luego de saludar a la doctora Sosa también, con mucha cordialidad, mucho afecto. Y el centro de arbitraje entonces hace una selección o sea, no cualquiera está en esa lista. Yo me postulo y el centro me acepta o no me acepta. Hay un mecanismo de selección. Bueno, sí, los centros de arbitraje son libres de establecer sus mecanismos de creación de las listas. El artículo 11 de la ley de arbitraje comercial establece de qué manera, quiénes estarían habilitados para convertirse o para tener centros de arbitraje. Entonces, dentro de esa lista que está allí, por cierto, las universidades están dentro de los entes a los cuales se les reconoce la potestad de administrar, de organizar centros de arbitraje, y las cámaras de comercio también. En el caso de las cámaras de comercio, bueno, han tomado esa batuta la Cámara de Comercio de Caracas, quien pues desde incluso antes de la vigencia de la ley de arbitraje comercial ya existía el centro de resolución de disputas del centro de la Cámara de Comercio. Hoy en día se llama Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Y el centro, digamos, y el otro es la Cámara Venezolano-Americana de Comercio, Benanchan, es el otro centro de arbitraje. Entonces, ellos son libres de establecer, pero lógicamente lo hacen tratando de exhibir listas de profesionales que le den confianza a los usuarios del arbitraje. Normalmente son los organismos que son las listas conformadas por postulaciones que se hacen. O sea, quizá si tú me preguntas a mí, yo te tengo que responder en mi caso de la Universidad Católica. La Facultad de Derecho me postuló ante ambos centros de arbitraje como árbitro, diciéndole, el profesor Álvaro del Madrid da clase, no desde el 18, Gustavo, desde el 18 empecé a dar clase en el doctorado, porque me doctoré ese año, pero en el pregrado empecé desde el año 95 hasta esta fecha. Son 20 y pico, casi, no son tantos como tú, pero ahí voy rumbo a los 30, vamos a decirlo así. Entonces, en aquel momento, hace, no sé, 15 años, o no sé cuándo entré en la lista, la Universidad Católica me postuló ante el centro de arbitraje. Entonces, mire, le postulamos a un profesor de Derecho Procesal que tiene tantos años dando clase aquí, que es especialista en Derecho Procesal y Derecho Mercantil, y consideramos que tiene las credenciales para estar en el centro de arbitraje. Se reúne el directorio y en algún momento creo que una o dos veces al año, y van incorporando personas en sus listas de árbitros. Esa es la forma como se han ido haciendo las listas de árbitros. Entonces, por recomendación. Claro, sí, muy bien. Bueno, una recomendación muy válida, o sea, de un centro de prestigio como la Universidad Católica, ¿no? Sí. Bien, aquí había una pregunta que... Hay una de tutela cautelar que dice... Bueno, la de Wilfredo González está respondiendo. ¿Qué opinión tiene sobre el auxilio judicial en ejecución de medidas cautelares? ¿Considera que existe algún límite?
Los límites se los imponen a los árbitros las disposiciones de derecho común. La jurisprudencia ha establecido que los árbitros tenemos poder cautelar en la misma medida que los jueces y por ello deben concurrir los requisitos de ley, es decir, fumus boni iuris y la presunción, que es la presunción de buen derecho, y el periculum in mora, o el peligro en el retardo de la medida, y el periculum in danni cuando una innominada. Eso debe concurrir perfectamente para que tanto jueces como árbitros decretemos medidas cautelares. Y en el caso de la siguiente pregunta que la formula Sebastián Arteaga, ¿usted cree, doctorado, que es necesario que los centros de arbitraje incluyan en su reglamento normas para la tramitación de medidas cautelares? Sí, la respuesta es sí lo creo, porque cuando no ha habido reglas, y entonces aprovecho esa pregunta para citar el caso Astivenca. En el caso Astivenca fue una sentencia muy interesante del 3 de noviembre de 2010, dictada por la doctora Luisa Estela Morales, en el caso Astivenca, de la Sala Constitucional, en donde no había reglas para decretar medidas cautelares anticipadas en el reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Estamos hablando del año 2010. Para aquella época no había la posibilidad, no estaba previsto la figura del árbitro de emergencia. Alguien acudió a tribunales, pidió a un juez una medida cautelar diciéndole: yo tengo un compromiso arbitral aquí suscrito, pero resulta que el centro de arbitraje donde yo, en el respecto del cual suscribí arbitraje, no tiene árbitro de emergencia. Yo requiero que usted me decrete una medida cautelar. Y el tribunal decretó la medida cautelar y esto llegó arriba finalmente a la Sala Constitucional, creo que por la vía de un amparo constitucional, y el amparo y esta sentencia estableció la necesaria colaboración entre jueces y árbitros, y justamente se reguló que cuando en el centro de arbitraje no hubiera normas expresas positivizadas para decretar sobre todo el régimen de la tutela cautelar, las partes, los justiciables, podemos ir a tribunales, pedir la intervención de un tribunal, el juez decreta la medida y se tienen 30 días para acudir al centro de arbitraje y lograr la constitución del panel arbitral. Y si no se hace en ese plazo, decae la medida cautelar, ¿ok? Para mantener el interés jurídico vigente de que yo te conseguí la medida y te la otorgué, pero ahora usted tiene que irse para el arbitraje y que verdaderamente no es que usted quería conseguir una medida y que esa fue la satisfacción de su derecho. No, ahora se tiene que ir para el arbitraje y lograr que en los próximos 30 días ya tenga su panel arbitral constituido. Ese fue el beneficio y por eso ambos centros de arbitraje incluyeron en sus reglamentos la figura de todo lo relacionado con la tramitación de la tutela cautelar. A los centros de arbitraje que sabemos que en este momento están en estudio de creación de centros de arbitraje, como es el caso en el Zulia y en Nueva Esparta, donde hay iniciativas bien serias de creación de centros de arbitraje. En el estado Lara, donde hay un centro también de resolución de controversia en el Colegio de Abogados de Lara, y ojalá que lleguen también a tener su centro de arbitraje, y cualquier otra iniciativa que nazca y en la cual nos ponemos a la orden sin ningún interés, solo el de poder brindar algunas luces. No olviden incluir todo lo que es la regulación de la tutela cautelar. Álvaro, hay un comentario que me gustó mucho. Se ve que es un estudiante de la Universidad de Yacambú, y dice: Pierre de Los Ángeles, Cruz Méndez. Dice: qué bueno saber que existe el arbitraje y que se puede estudiar, porque en la universidad donde yo estudio no nos enseñan eso. Verdaderamente, Javier, síguenos por favor en las redes al doctor Gustavo Urdaneta Troconi, a lo que es la cátedra Moles Couvet, a Badeli Grau, y más allá de la cuña del despacho, porque es que somos, como lo dijo el profesor Gustavo Urdaneta, somos docentes a tiempo completo. O sea, me da escalofrío que tú te estés formando como abogado y que la universidad haya decidido que no tiene importancia por ahora estudiar el tema de los otros medios de resolución de conflicto. Ya no es una justicia excepcional. También yo le decía al doctor Gustavo Urdaneta que
desde la sentencia en el caso del recurso de interpretación. La doctora Hildegarda Rondón de Sansó solicitó la interpretación del artículo 258 de la Constitución y en sentencia del 17 de octubre de 2008, sentencia 1541 del 8, en el expediente 080763, caso Hildegarda Rondón de Sansó, la doctora Luis Estela Morales, al interpretar ese artículo, también dijo que el arbitraje no debe ser visto como un medio extraordinario de resolución de conflictos y establece que el arbitraje es parte de la función jurisdiccional ordinaria. ¿Ok? Y por eso entonces ella habla de que el arbitraje implica un desahogo de la justicia, comporta que el arbitraje no pueda ser considerado como una institución ajena al logro de una tutela jurisdiccional verdaderamente eficaz y por tanto excluye la posibilidad que el arbitraje y demás medios alternativos de resolución de conflictos sean calificados como instituciones excepcionales a la jurisdicción ejercida por el Poder Judicial. Desde el año 2008 se afirmó entonces que no puede ser visto como un medio excepcional, sino que es un medio ordinario. Entonces sigue las redes de la Asociación Venezolana de Arbitraje, donde tenemos eventos de arbitraje constantemente. Asociación Venezolana de Arbitraje. Y más allá de eso, pues, por supuesto te invitamos a que puedas hacer un estudio de cuarto nivel en la Universidad Central de Venezuela o en la Universidad Católica Andrés Bello, y ahí sí, en los posgrados, te garantizamos en el de Derecho Procesal, por ejemplo, que vas a aprender mucho sobre arbitraje. Álvaro, yo estaba feliz contigo porque yo sé que tú tienes un compromiso, me dijiste que te pones un compromiso ineludible, y te quería hacer una pregunta sobre si tenías proyectos o en ese deseo de vinculación entre el Poder Judicial y la asociación de... Hay una pregunta bastante larga aquí, no sé si, y además compleja, que tiene que ver con los arbitrajes ante el CIADI, donde Venezuela, de quien hace la pregunta, pues no ha estado dada por quien ha debido estarlo. Yo le pediría al doctor Carlos Ramírez López que lo salude, fue alumno mío, vive fuera de Venezuela, que a mi correo alvarobadel@gmail.com, que es el más fácil de dar por aquí por esta red. Mi nombre, le agregas Álvaro Badel, le agregas @gmail.com, con mucho gusto hablamos por allí porque de verdad que me tengo que ir, pero y en el caso de, sí, de los planes futuros, doctor, hemos creado en la Asociación Venezolana de Arbitraje, la cual pues me honra ser su presidente honorario, dentro del grupo de presidentes honorarios, junto con Román Duque Corredor, José Gregorio Torreal, Diana Drullers. Somos un grupo ya de 4 expresidentes, que se creó una comisión de enlace con el Poder Judicial para estrechar estos vínculos y que bueno, sí, tenemos en el futuro inmediato, todavía no quiero exhibir fecha porque no se ha concretado la fecha, pero pronto una actividad donde estaremos algunos de los que formamos parte de la Asociación Venezolana de Arbitraje, del cuerpo docente, dándole unas charlas a los jueces en la Escuela Nacional de la Magistratura, hablándoles de arbitraje a esos nuevos jueces que se están incorporando, que están comenzando a hacer carrera judicial, y sobre todo, y también a los jueces superiores, a primera instancia, y mire, ¿por qué no a los magistrados del Tribunal Supremo? Aquí queremos que todos estemos involucrados, y bueno, sí tenemos nosotros un poco más de experiencia que viene dada sencillamente porque tenemos más horas de vuelo dentro del mundo arbitral, y lo que queremos es sembrar la semilla, discernirla, y que nosotros pues podamos invitación. Me apena hoy tener que correr un poco, pero no puedo, verdaderamente tengo un compromiso ineludible y ya es el momento de partir. Muchísimas gracias a todos los que han estado con nosotros en el día de hoy y a la Cátedra Moles Bovet. Soy el soldado más raso, listo para que cuando
el alto mando indique, estemos aquí presentes. Agradecemos muchísimo esa oferta y te la aceptaremos, por supuesto. Y en el día de hoy en particular, sabiendo pues que tenías ese compromiso y trataste de dar la manera y lo hiciste muy bien. Excelente, te agradecemos. Te recibo un fuerte abrazo y que todo salga bien en lo que vas a hacer ahora. Cuando ¿Okay? puedan, me avisan para la grabación cómo la consigo, porque mucha gente me está preguntando y me está diciendo que si les puedo yo enviar la grabación. Como yo no soy el que la grabo, entonces les pido por favor a Universitas que me ayuden en ese sentido. Gracias. Okay. Ellos lo van a hacer. Bueno, les agradezco también a los que estuvieron hoy presentes. Sosa también, El próximo vez también. Saludos. Saludos también. Buenos días y gracias por estar aquí. Gracias.